Mi nombre es Daniel. Soy de Puebla y durante mucho tiempo me burlé de todas esas historias sobre la Ouija. Pensaba que era una simple tabla de madera con letras pintadas y que la gente inventaba cosas porque se sugestionaba. Después de lo que viví hace 4 años jamás he vuelto a decir eso. Todo comenzó una noche de octubre. Un amigo de la universidad llamado Iván organizó una reunión en la casa de campo de sus abuelos, a unos 40 minutos de la ciudad. Era una propiedad antigua, rodeada de árboles y prácticamente aislada. No había vecinos cerca, éramos 5 personas. La noche transcurría normal. Cenamos, pusimos música y empezamos a contar historias de terror. En algún momento una de las chicas comentó que había encontrado una vieja ouija guardada en el armario del segundo piso. Todos nos reímos. La bajó envuelta en una tela amarillenta. La tabla era vieja, con letras casi borradas y el indicador de madera tenía marcas como si hubiera sido quemado por las orillas. Yo dije que seguramente era una decoración. Iván propuso jugar solo por diversión. Nadie quería parecer cobarde. Apagamos casi todas las luces y dejamos únicamente 4 velas sobre la mesa. Antes de empezar, Mariana preguntó si había que hacer algo especial para usarla. Nadie sabía, así que simplemente colocamos los dedos sobre el indicador. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Iván entre risas. No pasó nada. Seguimos bromeando durante casi un minuto. Entonces, el indicador comenzó a moverse, muy despacio. Pensé que alguno de nosotros lo había empujado. Las letras marcaron sí. Todos nos quedamos callados. Iván sonrió nervioso. ¿Quién eres?, le preguntó. El indicador avanzó letra por letra. Primero la L, luego la U, luego la I, pero nunca terminó la palabra. En ese instante escuchamos un golpe seco arriba, como si alguien hubiera dejado caer un mueble. Todos levantamos la cabeza. La casa volvió a quedarse en silencio. Mariana dijo que seguramente era el viento, pero afuera no se movía ni una sola rama. Seguimos jugando. Fue el peor error de nuestras vidas. Las respuestas comenzaron a ser cada vez más rápidas. Preguntábamos cosas sencillas y contestaba inmediatamente, hasta que uno de nosotros dijo algo que jamás debimos preguntar. ¿Podemos verte? El indicador dejó de moverse. Las 4 velas se apagaron exactamente al mismo tiempo. No una tras otra, las 4 al mismo tiempo. La habitación quedó completamente oscura. Escuchamos respiraciones, no una, varias respiraciones. Encendimos las lámparas de los teléfonos. No había nadie, pero todas las ventanas estaban abiertas. Las habíamos dejado cerradas porque hacía mucho frío. Ahí decidimos guardar la ouija y terminar el juego. Nadie dijo la famosa despedida. Simplemente la metimos otra vez en la tela. Nos fuimos a dormir. O al menos lo intentamos. A las 3:17 de la madrugada me despertó un ruido del pasillo. Pensé que alguno iba al baño. Escuché pasos lentos. Después escuché que alguien rascaba mi puerta. 3 veces, despacito. Me levanté. Abrí. No había nadie. Solo el pasillo oscuro. Cuando cerré la puerta, vi algo que hizo que se me congelara el cuerpo. En el espejo del cuarto apareció una frase escrita por dentro del vidrio. No por fuera, por dentro. Como si hubiera estado atrapada durante años. Decía, ya entré. No dormí el resto de la noche. Al amanecer todos parecíamos enfermos. Nadie había descansado. Entonces Mariana comenzó a llorar. Nos enseñó su brazo. Tenía 5 marcas largas como arañazos. Pero ninguno de nosotros tenía uñas suficientemente largas para hacer algo así. Pensamos que todo terminaría cuando regresáramos a la ciudad. Nos equivocamos. Los siguientes días comenzaron a pasar cosas extrañas. Mi televisión se encendía sola exactamente a las 3:17. Los focos de mi departamento explotaban sin motivo. Escuchaba pasos detrás de mí aunque vivía solo. Una noche desperté porque alguien estaba sentado en la orilla de mi cama. No podía moverme. Pensé que era una pesadilla hasta que escuché respirar. Una respiración lenta, muy cerca de mi cara. Cuando por fin pude moverme, ya no había nadie. Al día siguiente encontré una marca negra en el colchón, como si alguien hubiera permanecido sentado durante horas. Intenté convencerme de que todo era estrés, pero comenzaron las llamadas. Mi teléfono sonaba siempre a las 3:17. Número desconocido. Contestaba.
Solo se escuchaba una respiración, nunca una palabra. Después la llamada terminaba sola. Bloqueé números, cambié de teléfono, incluso cambié de compañía. Las llamadas continuaron. Decidí buscar a los demás. Iván ya no vivía donde yo recordaba. Su familia me dijo que llevaba semanas encerrado y que casi no hablaba. Cuando finalmente aceptó verme, parecía otra persona. Había perdido muchísimo peso. Las paredes de su cuarto estaban llenas de cruces. Me dijo algo que todavía recuerdo. No cierres los ojos cuando escuches que te llaman por tu nombre. Le pregunté por qué. Comenzó a llorar. Porque una vez respondí. No quiso decir nada más. Días después, dejó de contestar mensajes. Nunca volví a verlo. Con Mariana fue todavía peor. Su mamá me llamó porque encontró mi número. Me dijo que su hija despertaba todas las noches hablando con alguien que nadie más veía más que ella. Siempre repetía la misma frase. Ya falta poco. Una semana después, sufrió un accidente fatal. Los otros dos amigos dejaron de responder. Parecía como si todos hubiéramos desaparecido poco a poco de la vida de los demás. Yo era el único que seguía intentando entender qué había ocurrido. Buscando información, encontré un investigador de fenómenos paranormales. Lo primero que me preguntó fue, ¿se despidieron de la ouija antes de levantarse? Sentí un vacío en el estómago, le dije que no. Bajó la mirada. Entonces nunca cerraron la sesión, me dijo. Durante semanas hice todo lo que me recomendó. Oraciones limpias, incluso quemé la tabla, pero nada cambió. Porque según él, el problema nunca fue la madera. El problema fue haber invitado a algo y dejar la puerta abierta. Hoy han pasado casi 4 años. Las cosas son mucho menos frecuentes, pero nunca desaparecen. Todavía hay noches en las que despierto exactamente a las 3:17. Todavía escucho 3 golpes en la puerta. Nunca abro. Y jamás respondo cuando alguien pronuncia mi nombre desde el pasillo, porque vivo completamente solo. Si algún día alguien te invita a jugar con una ouija, solo por diversión, recuerda que eso mismo pensamos nosotros. Y de los 5 que pusimos los dedos sobre aquel indicador, solo yo sigo aquí para contarlo. Buenas noches. Mi nombre es Fernando. Tengo 30 años y durante mucho tiempo trabajé como fotógrafo de eventos en Guadalajara. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 22. Y si no fuera porque hubo otras 4 personas presentes, probablemente pensaría que lo imaginé. Todo empezó después del funeral de un compañero de la universidad llamado Ricardo. Había muerto en un accidente de motociclista apenas 3 días antes. Éramos muy unidos, así que esa noche terminamos reunidos en el departamento de una amiga para recordar anécdotas. Había tristeza, algunas cervezas y ese silencio incómodo que te queda cuando alguien joven se va demasiado pronto. Fue entonces cuando Sofía dijo algo que cambió nuestras vidas. ¿Y si intentamos hablar con él? Todos pensamos que estaba bromeando, pero sacó una ouija de su mochila. Dijo que pertenecía a su abuela y que nunca la había usado. Yo me negué, no porque creyera en esas cosas, simplemente me pareció una falta de respeto. Pero los demás insistieron tanto que terminé aceptando únicamente para demostrar que aquello no funcionaba. Nos sentamos alrededor de la mesa, 5 personas, una vela, las luces apagadas. Sofía hizo la primera pregunta. Ricardo, si puedes escucharnos, ¿estás aquí? Nada. El indicador parecía inmóvil. Esperamos casi 5 minutos. Silencio absoluto. Volvimos a preguntar. Nada. Después de 20 minutos todos comenzamos a reírnos. Y yo dije, se los dije, esto no sirve para nada. Guardamos la tabla, encendimos las luces y nos fuimos a la casa. Hasta ese momento no había pasado nada, absolutamente nada extraño. O eso creíamos. 2 noches después recibí un mensaje de Sofía. Solo decía, creo que sí funcionó. Le pregunté por qué. Me mandó una fotografía. Era la puerta de su cuarto. En la madera alguien había escrito con algo negro una palabra. Decía, abran.
Pensé que alguien quería asustarla. La verdad no le di importancia, pero al día siguiente Mariana escribió al grupo. Nos dijo que su espejo tenía exactamente escrita la misma palabra: abran. Luego ocurrió lo mismo en casa de Luis. Después en la mía. No era pintura, no era carbón. Era una especie de sustancia oscura que desaparecía sola unas horas después, como si nunca hubiera estado ahí. Todos empezamos a asustarnos. Nos reunimos para intentar entender lo que estaba pasando. Mientras hablábamos, Sofía rompió en llanto. Nos enseñó su celular. Había recibido un audio desde el número de Ricardo. El problema era que el teléfono de Ricardo había sido enterrado junto a él. Reprodujimos el audio. Duraba 9 segundos. Al principio solo había interferencia. Después, una voz muy baja. No sonaba como Ricardo. Era más grave, más lenta, como si hablara con la garganta llena de agua. Solo dijo 4 palabras. Todavía no me abren. Nadie volvió a hablar durante varios segundos. Pensamos que alguien había clonado el número. Fuimos con la familia de Ricardo. Su madre confirmó que el teléfono seguía dentro del ataúd. Jamás lo recuperaron. Esa misma noche comenzaron las pesadillas. Siempre eran igual. Los 5 aparecíamos de pie frente a una puerta enorme de madera. Del otro lado alguien golpeaba desesperadamente. No pedía ayuda, exigía entrar. Y antes de despertar escuchamos una frase. Solo hace falta uno. Los sueños comenzaron a afectar nuestras vidas. Ninguno dormía más de 2 horas seguidas. Pero lo peor empezó una semana después. Luis desapareció. No llegó a trabajar. No contestaba llamadas. Fuimos a su departamento con un cerrajero. Lo encontramos sentado frente a la pared de la sala, completamente inmóvil, solamente sonriendo. La pared estaba cubierta con cientos de veces la misma palabra. Abran, 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 abran. Cuando intentamos moverlo comenzó a gritar, pero no gritaba por miedo, gritaba por desesperación. No la abran, no la abran. Era la única frase que repetía. Nunca volvió a recuperar la razón. Los médicos hablaron de un brote psicótico. Nosotros sabíamos que había algo más. Los 4 restantes decidimos destruir la ouija. La rompimos, la quemamos, enterramos las cenizas. Pensamos que todo terminaría. Esa madrugada recibimos otra llamada del teléfono de Ricardo. Esta vez no era un audio. Contesté. Durante casi un minuto solo escuché respiraciones. Después, una voz diferente, muy cerca del micrófono. ¿Por qué rompieron la puerta? Se cortó. Mi pantalla quedó completamente negra y apareció una frase escrita en letras blancas. Ahora buscaré otra. A partir de entonces comenzaron los golpes. Siempre 3, siempre a las 3:37 de la madrugada. No importaba dónde estuviéramos, ya sea en un hotel, en una casa, en el trabajo, siempre 3 golpes. Nunca había nadie. Hasta que una noche decidí mirar por la mirilla. No debía hacerlo. Había un hombre de espaldas, completamente inmóvil. Vestía el mismo saco con el que enterraron a Ricardo. Sentí un alivio enorme. Pensé que era una broma cruel. Entonces giró lentamente la cabeza y no tenía rostro, solo una piel lisa. Y donde debía estar la boca, había una abertura vertical llena de dientes. La criatura levantó una mano, golpeó 3 veces la puerta y escuché su voz, no desde afuera, sino detrás de mí. ¿Ya abriste? Corrí hacia la sala. No había nadie, pero la puerta principal seguía cerrada con llave. Desde esa noche jamás volví a mirar por una mirilla. Pensé que había sobrevivido, hasta hace apenas 2 meses. Me mudé de casa, departamento nuevo, ciudad diferente. Nadie conoce esta historia. Una madrugada desperté porque alguien tocó la puerta. 3 golpes. Miré el reloj. Las 3:33. No me acerqué. Entonces sonó mi teléfono.
Era un número desconocido y contesté. La voz dijo algo que hizo que sintieran frío imposible. Fernando, gracias por abrir hace 8 años. Nunca estuve buscando salir. Siempre estuve buscando entrar. Y desde aquella noche vivo contigo. Me llamo Esteban, tengo 36 años y soy maestro de secundaria en el Estado de México. Nunca había contado esta historia, porque durante años pensé que si la volvía a recordar con tanto detalle, aquello regresaría. No sé si eso sea cierto, pero ya estoy cansado de cargar con esto solo. Todo ocurrió hace 8 años. Un compañero del trabajo, Mauricio, acababa de comprar una casa muy barata en un pueblo cercano a Valle de Bravo. Era enorme, demasiado grande para el precio que pagó. Cuando le preguntamos por qué estaba tan barata, solo respondió: la gente inventaba historias para espantar a los compradores. Y nos reímos. Un sábado fuimos 6 amigos para ayudarle a limpiar la casa. Era una construcción antigua, con techos altos y pisos de madera que crujían a cada paso. Había habitaciones cerradas con cadenas oxidadas y un olor permanentemente a humedad. Mientras sacábamos muebles viejos del sótano encontramos un baúl. Dentro había fotografías, cartas y una ouija. No parecía de juguete. La madera era gruesa y estaba desgastada por los años. Las letras estaban grabadas a mano como si alguien hubiera pasado horas detallándolas. Abajo, en una esquina, había una frase: no despiertes al que responde. Pensamos que era parte del diseño. Seguimos limpiando. Al caer la noche, Mauricio insistió en jugar. Yo me negué. Los demás comenzaron a burlarse. ¿Un maestro creyendo en fantasmas? Terminé aceptando. Éramos 6. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Antes de poner los dedos sobre el indicador, Mauricio encontró un cuaderno viejo dentro del mismo baúl. Era una especie de diario. En la última página había una advertencia escrita con una letra temblorosa. Si alguien responde antes de 10 segundos, no es humano. Solo nos reímos. Mauricio empezó a contar. 1, 2, 3. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Ni siquiera terminó la pregunta. El indicador salió disparado. No se movió lentamente. Se desplazó con tanta fuerza que casi golpeó la mano de Mauricio. Marcó una palabra. Siempre. Nos quedamos inmóviles. Nadie respiraba. ¿Quién eres?, preguntó Sofía. ¿Otra vez? Instantáneo. Ya me conocen. Yo levanté las manos. No quería seguir, pero el indicador continuó moviéndose solo. Ninguno de nosotros lo estaba tocando. Se desplazaba por la tabla como si una mano invisible lo empujara. Las letras comenzaron a formar la frase no mi. De pronto se detuvo. Escuchamos un golpe en el techo, después otro y otro más, como si alguien caminara sobre nosotros. El problema era que la casa solamente tenía un piso. No había segundo nivel. Los pasos siguieron durante casi un minuto. Luego cesaron. Mauricio dijo que bastaba. Guardó la ouija en el baúl. Nadie dijo adiós. Nadie cerró la sesión. Salimos al jardín para distraernos. Fue entonces cuando Sofía preguntó: ¿dónde está Diego? Todos nos volteamos a ver. Éramos 6. Ahora solo éramos 5. Pensamos que había entrado al baño. Lo buscamos por toda la casa y nada. Llamamos su nombre. Nada. Su camioneta seguía estacionada afuera. Su celular estaba sobre la mesa. Simplemente había desaparecido. Llamamos a la policía. La policía buscó durante semanas. Nunca encontraron un rastro, ni sangre, ni huellas, ni un cuerpo. Con el tiempo todos intentamos seguir con nuestras vidas, pero algo había cambiado. Comenzamos a ver a Diego, no completo, solo de reojo, en los reflejos, en las ventanas, en los espejos del baño, simplemente inmóvil, siempre observando. Hasta que un día Mauricio nos llamó desesperado. Fuimos a su casa. Lo encontramos sentado frente a la televisión apagada. Temblaba. No dejaba de repetir una frase. Ya aprendió a copiar. No entendíamos nada.
Nos señaló el espejo del comedor. Al acercarnos vimos nuestro reflejo, los 5, todo parecía normal, hasta que levanté la mano para tocar el cristal. Mi reflejo no lo hizo. Los demás siguieron moviéndose conmigo, pero el mío permaneció inmóvil, sonriendo. Yo no estaba sonriendo. Retrocedí de golpe. Entonces, mi reflejo levantó lentamente la mano y me saludó. El espejo se rompió solo. Miles de pedazos. Todos salimos corriendo. Nunca volvimos a entrar. Pensé que aquello había terminado. Un año después nació mi hija. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Hasta que cumplió 4 años. Una noche mi esposa me despertó. Nuestra hija estaba hablando sola en su habitación. La escuchamos claramente. No, mi papá dice que no juegue contigo. Hubo un silencio. Después respondió. Pero tú no eres Diego. Entramos corriendo. No había nadie. Le pregunté que con quién hablaba. Señaló debajo de la cama. Con el señor que tiene la cara de Diego, pero con los ojos de otra persona. Revisé y no había nada. Esa misma madrugada encontré algo debajo de la cama. No era un juguete. Era el indicador de madera de aquella ouija. El mismo, con la misma quemadura en la esquina. Yo jamás lo había vuelto a ver desde aquella noche. Lo arrojé al fuego, lo vi convertirse en cenizas. Respiré tranquilo, hasta que escuché la voz de mi hija detrás de mí, muy bajita, muy tranquila. Papá, ¿por qué quemaste su mano? Sentí un escalofrío. Me giré. Ella seguía viendo el fuego, pero no era su voz. Era una voz gruesa, vieja, como la de un hombre enfermo, y sonreía de una forma que un niño nunca debía sonreír. Han pasado 6 años desde aquel entonces. Mi hija ya no recuerda aquel episodio. Mi esposa cree que el estrés me hizo imaginar todo. Yo quisiera creer lo mismo, pero cada noche antes de dormir reviso debajo de todas las camas de la casa, no por miedo a encontrar a alguien desconocido, sino porque algunas madrugadas escucho una voz muy cerca del piso que susurra mi nombre, y cuando me atrevo a mirar, siempre encuentro 2 manos apoyadas en la oscuridad. Nunca sale el resto del cuerpo, solo las manos, esperando a que, por curiosidad, me incline un poco más. Pero ahora entiendo algo que nadie nos dijo aquella noche. La ouija nunca sirve para hablar con los muertos, siempre para que algo encuentre a los vivos. Y una vez que sabe quién eres, no necesita la tabla para volver a ti. Buenas noches.